Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y nos acompaña Carlos Sánchez Quesada, más conocido como Carlos Sánchez, diputado por el PRM de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, una de las circunscripciones más complejas del país. Bueno. Y vamos a hablar, entre muchas cosas, sobre la realidad social de esa circunscripción, cuáles son los barrios que comprende la circunscripción 3, la realidad de la 3, que es una circunscripción que yo digo que toma valía cada 4 años. La 3 es importante porque la 3 hay mucha gente y ahí es que se pueden hacer más cosas, pero después que pasan las elecciones, como que la inversión de los gobiernos en la circunscripción 3 se complica. ¿Y cuál es la más poblada de las 3 circunscripciones? Era la 3, ahora creo que la 1, porque había una movilidad por una cosita, pero la mayor carga de desigualdad social de las 3 circunscripciones la tiene la 3, donde más hay vulnerabilidad, donde más hay violencia, delincuencia, donde más necesidad hay en la 3. Por ejemplo, la denuncia que yo hice aquí esta mañana del hospital, de la Ciudad de la Salud de Luis Eduardo Aybar. ¿Es la 3? Es ahí, sí, claro, en el corazón de la 3. Y eso, esa gente necesitando eso, yo solito y no lo inauguran, yo no entiendo esa vaina. Operar. Capotillo, el presidente lo inauguró. Pero no, inauguró una parte, pero nada. No arranca eso. Yo creo que Mario Lama explique eso. Pero buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme aquí. Carlos, yo creo que iniciamos, vamos a hacerlo al revés. Nosotros regularmente iniciamos hablando de los temas sociales, pero vamos a hablar de política y después dejamos para la parte final algunos temas de la realidad de los barrios. Claro. Yo quiero que tú me expliques algo, Carlos. Tú estuviste en el PLD mucho tiempo, ¿verdad? No, toda una vida. Toda la vida. Tú conoces el PLD perfectamente. Yo escuchaba antes de ayer a Danilo decirle ratas a un grupo de dirigentes. Qué barbaridad. Él dice que traicionaron su partido. No se sabe si es a lo que él dice que traicionaron desde adentro o a lo que se fueron. Eso como que no quedó debidamente aclarado. Pero yo quiero, Carlos, que tú que fuiste miembro del PLD toda una vida, saber cómo te sentiste de escuchar esas expresiones viniendo de él, de una persona que es un líder, un referente, una persona con un nivel que uno le atribuye a otras condiciones humanas. Sí. Y quizás que tú me puedas explicar, Carlos, algunas intríngulis del PLD, porque yo he oído gente que dice, bueno, él ahora le dice rata, pero, por ejemplo, él no señala a su hermano, o él no señala a sus personas más cercanas que están sometidas de manera judicial por situaciones graves. Entonces le dice rata a uno porque él entiende que ya no le sirve a él, mientras le sirvió no lo era. Entonces yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir sobre eso. Profesor, si usted me permite, esa es una sugerencia mía a la pregunta, que está completa. Que diga primero por qué él se fue. Es decir, y luego esa opinión. Eso considero yo. Vamos a ver. Bien, lo primero es agradecer la invitación. Gracias. A este importante programa. Sí. En segundo lugar, yo tengo una forma de ser, es decir, un comportamiento que gracias a Dios, eso me permite en cualquier espacio que yo esté, llevarme bien con todo el mundo. No soy una persona de retaliaciones ni de venganza. Correcto. E incluso... Cero conflictivo, incluso cuando salí de esa organización política, que milité casi 43 años, porque yo llegué al PLD de 7 años, cuando mi hermano, uno de mis hermanos mayores, era secretario general del Camaño en el 81. Ese es el intermedio. El intermedio, sí, Francis Camaño, de la circunscripción número 3. Y desde ese tiempo, apenas hace 1 año y 3 meses, es donde yo decido dar un paso político y pertenecer al PRM, al Partido Revolucionario Moderno. Facundo Cabral, ese gran cantautor argentino, muerto trágicamente en Guatemala, decía que coma hierba, que millones de vacas no se pueden equivocar. Fíjense que no fue un paso exclusivo de Carlos Sánchez.
Después de ese paso político que nosotros dimos, varios diputados también, alcaldes, miembros del comité político, del comité central. Entonces no fue una decisión exclusiva de Carlos Sánchez. Eso lo que determina es que algo no estaba caminando bien y no sigue caminando bien en esa organización. E incluso cuando me aborda la prensa antes de ayer en las instalaciones de la Cámara de Diputados y me preguntan referente al planteamiento del expresidente Medina, yo con la responsabilidad y la prudencia que me caracteriza, lo que dije fue que primero, el presidente Medina no podía culpar ni a lo que él dice que desde dentro siguen conspirando, ¿verdad? Y comportándose como una rata, o lo que se fueron, sino que él tiene que hablar del pueblo en sentido general, porque acabamos de pasar un proceso donde apenas hace 4 años el PLD en el último proceso que le fue mejor sacó 78 diputados y ahora viene sacando 13 diputados, no saca un solo senador y queda en un tercer lugar. Entonces él debería de replantear como líder de ese partido qué está pasando, porque es muy evidente que las cosas no andan bien y no andar culpando. Pero también al mismo tiempo el presidente Medina lo que tiene que ver es por qué la militancia simple y llana del PLD está actuando como está actuando. Es que el PLD tenía 2.367 presidentes de intermedios, que fueron los que construyeron ese partido. Y cuando usted va a cualquier demarcación del país, usted ve que esos dirigentes se pusieron viejos trabajando y construyendo esa organización política y esa organización le pagó abandonándolo, no tienen ni siquiera una pensión digna. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Usted se va, por ejemplo, al bloque Fernández Domínguez del Simón Bolívar y una compañera que lamentablemente ya murió, que era Tércida de Landa, murió en la miseria. Y desde que yo estaba chamaquito, yo vi a esa persona trabajando militantemente por el PLD y murió ni siquiera con una pensión. Pero usted se va y busca en el Capotillo a Bernardo Santos, que también fue un presidente de intermedio y murió en la ruina. Y si tú te pones a mirar todo ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron para construir esa organización, hoy en día están dando lástima en sus demarcaciones. Sin embargo, hay un grupo, como yo lo clasifiqué, que yo dije que hay 2 PLD. Uno que es el PLD de los obreros, de los que hacen el trabajo político, y hay un PLD corporativo, que es donde se toman las decisiones que naturalmente no ayudan a los militantes de la base. Entonces eso es lo que está pasando. Y los compañeros se dieron cuenta de eso y dijeron, pero espérate, nosotros no podemos seguir trabajando para que un grupo se esté dando una buena vida, de villas, de yates, de helicópteros de lujo, de comprar cartera Louis Vuitton a las queridas, y nosotros haciendo el trabajo político y ni siquiera teniendo una pensión digna o valorarse el trabajo que nosotros hemos realizado. Entonces, en ese sentido, yo decidí dar un paso político porque vi en todo ese tiempo que yo milité en ese partido que se alejó de la ideología que nos motivó a nosotros a organizarnos ahí, porque antes no había dinero ni había nada. Claro. Y nosotros sabíamos desplazarnos. Yo recuerdo que el PLD era un partido tan solidario que moría el compañero más simple en Pedro Corto de San Juan y se creaba una comisión para ir, había solidaridad, había humanidad, había conciencia, ¿no? Y eso se alejó. Entonces yo no tengo obligatoriamente que seguir militando en un partido así, simplemente hice lo que hacemos los políticos, di un paso, consideré que la mejor opción era el PRM porque no podía irme a la fuerza del pueblo, porque yo considero que es un desprendimiento del PLD. Están los mismos actores que yo conozco, que en los procesos anteriores que yo participé, el PLD siempre estaba controlado por 2 reyes, que eran Danilo y Leonel, y en un reinado no pueden existir 2 reyes. Y entonces decidirme al PRM, porque estoy en sintonía con la manera de gobernar del presidente Abinader, que de hecho se comenzó esta intervención diciendo que los barrios donde yo soy diputado tienen mucha desigualdad, tienen muchas situaciones que solamente son tomados en cuenta en tiempo de campaña. Antes de ayer el presidente Abinader estaba en la Ciénaga, en Domingo Sabio, otra vez entregando títulos de propiedad y no está en campaña. El presidente Abinader ha seguido con una agenda de ejecutoria, de trabajo, como siempre. Entonces,
Y Al ha otro dicho día de las elecciones ya estaba en de la las semanal. elecciones. Entonces, justamente por eso es que yo estoy siguiendo al presidente Abinader, porque considero que es una persona que es lo que yo me he idealizado. Y cuando tú te idealizas, que una persona es lo que tú andas buscando, entonces esa persona es que tú tienes que seguir, porque la vida es un problema de filosofía. Entonces, sigo al presidente Abinader porque considero que es una persona que está marcando un referente histórico de cómo se debe hacer la política cercana, humilde y con responsabilidad. Kimberly. Sí, precisamente yo hablaba aquí en el proceso final de las elecciones pasadas de que una de las razones que el PLD no paraba de quejarse, que el PRM estaba comprando sus dirigentes, que estaba detrás de sus dirigentes. Entonces yo le decía, nadie está comprando a nadie. O sea, la gente está viniendo al PRM porque entiende que es un partido con vocación de poder y que además de eso es un partido que tiene conexión con el pueblo y donde cada quien tiene un espacio según el trabajo que realice. Y yo decía que nosotros como partido tenemos que tener mucho cuidado de que nos pase lo que le pasó al PLD, que perdió su vínculo con el pueblo, con la Junta de Vecinos, con la sociedad civil, etcétera. ¿Qué crees tú ahora que ya la Fuerza del Pueblo está colocada en un segundo lugar, ahora que ya Luis Abinader ha dicho que no va a volver a un proceso de elección? ¿Qué tú le dices a los dirigentes del PRM que están aspirando a dirigir el país y que evidentemente ya ha comenzado una carrera por ese poder? Y mire, yo le diría a los compañeros y algunas compañeras también que han mostrado aspiración a lo interno del PRM, Claro. que tienen todo su derecho, porque siempre se llenen los requisitos que están establecidos en nuestra Constitución, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Sin embargo, yo digo que es a de tiempo, que ahora mismo los compañeros que han presentado ese interés y esas aspiraciones deben de concentrarse en ayudar al mandatario a que haga una buena gestión, como él lo desea, como él quiere, y que lo acompañen para poder enfrentar los nuevos retos que tiene la República Dominicana y el presidente Luis Abinader como el primer mandatario. Hay tiempo para todo. Eso está establecido en Eclesiastés, en la Biblia, que debajo del sol todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para todo, no desesperéis. Esperar que el tiempo llegue y ellos tendrán la oportunidad. Un placer, diputado, y felicitarle por su elección, su reelección. Mire, en este caso, ya el debate está centrado, el presidente ha delimitado en reformas. Vamos todos abocados a reformas, mientras el aparato estatal, el Estado en sentido general, sigue estando de espalda a lo que son sus funciones principales ante el colectivo. La abstención electoral grafica mucho eso, acorde a los grandes pensadores sociológicos y económicos. Pero mientras languidecemos de muchas cosas como país, de servicios públicos, nos están hablando de un candado, nos están hablando de que ahora el gasto superfluo en campaña, ahora hay que hacer una reforma para pagar. Y las distintas reformas que sometió este mismo gobierno en años anteriores, los intentos de reforma, todos iban contra la clase media. ¿Hacia dónde vamos con esta administración? Bueno, miren, lo primero es que yo no conozco a fondo cuáles son los elementos que van a sustentar esa nueva reforma fiscal y esa nueva modificación naturalmente a la Constitución. Entonces, no me gustaría adelantarme. Yo lo único que puedo decirle es que el presidente sí ha querido que cualquier paso que él vaya a dar, no solamente referente a ese tema, sino a cualquier tema de interés nacional, él ha querido consensuar. Es una persona muy comunicativa, muy frontal, muy transparente. Incluso lo primero que hizo desde que volvió y ganó las elecciones, que invitó a los principales líderes del país para que consensuaran y para que estuvieran de acuerdo con cualquier paso que él fuera a dar a nivel de modificación de la Constitución, de la implementación de una... No me refiero a eso, me refería a mientras la agenda marcada, la agenda política marcada por el presidente es esa, reformas, las colectividades languidecemos. ¿Hacia dónde va eso? Porque no hay... Bueno, está comenzando un nuevo gobierno, Él tiene su gabinete, tiene sus estrategas. Es un gobierno que uno no puede todavía
vislumbrar qué va a pasar. Nosotros tenemos que esperar. Ustedes saben que el mandato que termina ahora el 16 de agosto va a ser muy diferente al que comienza, porque se dieron situaciones exógenas que afectaron el mundo, y la República Dominicana es una expresión de lo que pasa en el mundo, que debemos de tener la fe de que no pasen esas situaciones en el futuro. Eso que tú estás diciendo, yo tampoco podría decirte qué se va a hacer con el colectivo, qué planes tiene el presidente. Es un nuevo gobierno que comienza. Vamos a ser positivos. Hay que ver si hay un cambio de ministro. Vamos a ver, incluso justamente esa reforma fiscal debe de ser para eso, para mejorar el colectivo. Aunque tú dices que el sector más afectado puede ser la clase media, que eso es lo que se perfila, pero tenemos que esperar, porque todavía, vuelvo y te digo, no solamente que yo no tenga los elementos que sustentan esa reforma, sino que hablar de cómo le puede ir al colectivo. Vamos a esperar este nuevo mandato, que sé que el presidente Abinader tiene las intenciones, está haciendo las planificaciones para que las cosas estén mejor que lo que ha pasado Israel. En años anteriores. La verdad es que prudencia, que a usted es lo que le caracteriza a usted, diputado. Sin embargo, sería importante que usted ya empiece a marcar tendencias, y sobre todo por la demarcación que usted representa, que es una de las más pobres, o quizá la más pobre del distrito, la circunscripción número 3. Sí. El hecho es que habemos reformas. Entonces, ¿es usted tendente a una reforma que en alguna medida cree nuevos impuestos, aumente porcentajes o amplíe bases de los mismos? Mira, es que yo estaré de acuerdo en una pieza legislativa que yo la estudie, que la vea, que yo vea cuáles son los elementos que tiene, porque yo no voy a actuar de manera irresponsable, sentándome aquí para decir lo que la gente quiere escuchar. Yo no soy un diputado independiente. Nosotros pertenecemos a un partido político. Ese partido tiene un bloque de diputados y los bloques tienen un vocero. Cuando esa pieza legislativa sea presentada al Congreso, yo, con la responsabilidad que me caracteriza, la estudiaré, y en su momento yo podré decir en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. No voy a actuar como un servil porque pertenezca a un partido, haciendo una cosa que no le convenga a los barrios que componen la circunscripción 3 y en sentido general al país. Pero yo tengo que primero, porque yo no me voy a sentar aquí hablando de manera alegre, porque yo soy un diputado que me debo a un bloque partidario y a un partido político. Eso es lo correcto. Yo tengo que esperar, porque aquí hay mucha gente que se siente y dice y hace, y cuando se ven en el terreno tienen que actuar diferente, entonces la gente lo ve como irresponsable. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando llegue una pieza legislativa, estudiarla a profundidad, analizarla, y antes de tomar una decisión, no importa que venga del Ejecutivo y de dónde venga, entonces uno tomar su decisión. Pero hay que primero estudiar, porque es una pieza que ni siquiera la tenemos. Hay que ver a quién afecta, cómo lo afecta, en qué beneficia al pueblo, cuáles son las partidas que van a beneficiar a mi demarcación, pero eso hay que verlo, porque posiblemente yo vengo a decir aquí que es Diego y es otra cosa. Que no está de acuerdo, y cuando viene a ver un plan para la demarcación suya mejorar. Eso es lo que yo pienso. Alfredo. Carlos, diputados de la oposición dicen que están dispuestos a movilizarse en contra de las reformas que plantea el gobierno. Ese es un señalamiento que está haciendo Hanley Melo, que es diputado de la oposición de la provincia de Altagracia, y Juliana O'Neill, quien es Santo Domingo Este. Exactamente, Juliana O'Neill, que es Juliana, el mambo de Juliana, mejormente conocido. Dios me la bendiga y le siga fortaleciendo su salud. Dice Alfredo Pacheco que es posible que esas reformas pueda que lleguen con el Congreso actual. ¿Tú tienes conocimiento de esos asuntos ahí dentro? Bueno, miren, lo primero que yo diría, que esas declaraciones son apresuradas y son adelantadas. La de los dos diputados. Los dos diputados, porque vuelvo y repito. Hay que conocer primero. Hay que conocer, porque decir que se van a tirar a las calles, que van a protestar por algo que ni siquiera, ha llegado, eso es lo primero. Lo segundo,
referente a lo que dice nuestro presidente de la Cámara, Pacheco, de que puede ser que si ese proyecto llega a la Cámara, sea aprobado en este Congreso. Es que es muy difícil que Por sea el tiempo. aprobado, no solamente por el tiempo, sino porque la gran mayoría que tiene el PRM en el Congreso comienza a partir del 16 de agosto que viene. Es decir, no se cuenta ahora mismo con la misma cantidad de diputados que se va a contar el próximo 16 de Eso es agosto. importante, eso que dice Carlos. Claro, es que Bueno, no es lo mismo. que el presidente de la República señaló en la semanal que tienen ampliamente mayoría. Él lo señaló por un caso. Sí, pero a partir del Sí, 16 a partir de agosto. del 16 de agosto. Porque ahora mismo somos 107 diputados y el 16 de agosto 147. Sí. Es decir, hay una diferencia de 40 legisladores. Entonces, Sí. hay que esperar el 16 de agosto ahora que se vaya trabajando, que se vaya consensuando, que se vaya estudiando la pieza que se va a someter. Eso es una cosa. Ahora, de aprobarse ahora, no lo veo imposible, pero es mucho más difícil que esperar el 16 de agosto, que apenas estamos Eso- hablando eso de es meses. importante. ¿Por qué Carlos, Usted sabe Carlos. que ahí se arma un festín. Mira. Cuando hay una agenda de ese tipo de reforma, hay un festín. Entonces, hay legisladores que van saliendo y los bolsillos están feos. Hay legisladores Qué que van barbaridad. entrando y los bolsillos llegan Pero rotos. entonces, ¿por qué? Entonces, hay un festín ahí de posiciones. Pero hasta en ese aspecto de no tiene intereses. sentido, porque ¿por qué hace una inversión y no esperar que ya tú tengas? Bueno, que tiene se más- hiciera, para que que- ni para es el que- estilo para del que se vayan presidente, con algo. y eso es algo No, que que no vayan es- con algo. Nadie es tan solidario. Para lo que- Nadie es tan solidario para Por eso hay que estar ponerlo pidiendo ahora. Sí, no, Por no. eso se puede poner No, ahora no, algo. no. Mire, Aprobar algo. Vamos, desesperación con Víctor. eso. Mire, Carlos, yo quiero que tú le digas a la gente que nos escucha que no todo el mundo es como uno que está en esta líder política, informativa, que maneja información. Yo creo que tú le digas a la gente cuáles son los barrios de la circunscripción 3, ¿verdad? Y que ya ahora nos adentremos en la parte social. Tú que naciste y te has criado ahí, no sé si sigues viviendo ahí. me Sí, imagino. sí, vivo ahí. Sigue también, viviendo en el ahí. ensanche Luperón. Yo En el vivo ensanche Luperón. En el Entonces, downtown de la circunscripción. Exacto. Entonces, yo quiero, Carlos, que tú le expliques a la gente cuál es la realidad socioeconómica, cuáles son las principales carencias de la circunscripción y qué entiendes tú que ayudaría. Por ejemplo, yo recuerdo que yo, muchachos, los clubes funcionaban Sí, mucho. y hoy los clubes no funcionan. O sea, ¿cuáles son las principales necesidades de tu demarcación para que tú entiendas que puedan salir de esa brecha tan amplia que hay entre esa circunscripción y las otras dos del distrito? Sí, miren, yo nací en el sector de Gualey. Vamos a los barrios, para que la gente sepa. Los barrios que componen la circunscripción número 3 son 19, comenzando por el ensanche Luperón, que es el barrio que se puede clasificar ya como medio clase Sí, media. medio clase media. Que Pero está después en de la ahí- frontera entre la Pedro Livio Exactamente. La la Duarte. y la Barney Morgan, que es la antigua Barney central. Mo- Sí, el Barney Pero ahí está el ensanche Capotillo. Mire la diferencia, escúcheme, de los dirigentes del Distrito Nacional, como yo digo siempre, que lamentablemente creen que son los dueños del país, de uno que sí entiende al resto del país. Sí, Mire así la diferencia, cómo él se sabe el nombre de los barrios. Vamos Vamos. a traer otro aquí a sentarlo y a preguntarle se eso mismo. a ver. pierde. Vamos. Hay un candidato Así es. Bueno, ahí mire, que- tenemos el ensanche Luperón, tenemos el Capotillo, Capotillo, tenemos Villas Agrícolas, Villa Diablo, Agrícola, por eso el cambio. Villa Juana, Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Francisca, Villa María, Villa María, Mejoramiento Social, Hijo mío. tenemos María Auxiliadora, María Auxiliadora. Guachupita, Ajá. Los Guandules. Las 42. Tenemos las la 42 La pertenece al cañita, Capotillo. la cañita, la cañita. Tenemos Chulín no está ahí, Chulín. tenemos 27 de febrero. 27 de febrero. Tenemos Gualey, Gualey, el Sánchez para allá. él es para allá. 24 de abril. El 24. Las Cañitas. La Cañita. La Sursa. La Sursa. Tenemos la Sursa. Ya mencioné los guandules lo porque mencioné. venía así de Guachupita Sí, sí, sí. hacia los Wow. guandules. Miren cómo este hombre se Vamos. conoce todo. Pero- Vamos, Esos son vamos. los barrios que componen. Vive ahí, Eddie ahí. nació ahí. Entonces, Carlos, ¿cuál es la realidad del corazón de esos 19 barrios? Miren, yo he visto que hemos crecido mucho a nivel de infraestructura. Básicamente en el área de transporte se ha crecido mucho. Por ejemplo, allá tenemos el metro, que no se tenía, el teleférico, se han construido algunas escuelas nuevas, se está construyendo
la ciudad sanitaria, que era el antiguo Morgan. ¿Cómo que se está construyendo, Carlos? Eso está construido. Sí, Está bien, se construyó, pero ese cuando es hablo de otro que se está debate. construyendo, yo hago en sentido general. Se que hizo la todavía inversión y hizo está la ahí. inversión, Que no ha arrancado otra que cosa. no ha arrancado. Pero Entonces, está en ese sentido, hemos avanzado. Ahora, en la parte humana, El desarrollo humano. el desarrollo humano, que yo pienso... ¿Qué le falta? Bueno, yo pienso que no hay transformación humana sin educación. Lo primero es, yo pienso que los institutos técnicos de formación técnico profesional tienen que llegar a los barrios. Yo pienso que el Consejo de Drogas, que es un órgano que no sé si la gente lo sabe, pero jerárquicamente está por encima de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La Dirección de Control de Drogas es la parte operativa. Pero quien tiene El rol social. pero claro, el rol social es el consejo, que incluso recibe fondos de bienes incautados y de todo eso, y tiene que hacer mayor inversión. Los jóvenes en los barrios se están perdiendo en la droga. Entonces, ¿de qué sirve que tú tengas un metro, una funeraria municipal, que tú tengas donde los muchachos se te están perdiendo? Entonces tú no ves una intervención. El presidente Abinader es una persona que está totalmente convencida de lo que hay que hacer, está preocupado y está haciendo lo que tiene que hacer, pero él no es solo. Hay un gabinete de funcionarios que el presidente no puede estar manejando el día a día de los funcionarios, que tienen que tomar iniciativa propia. Que no le siguen el ritmo. Y tú tienes, por ejemplo, deportes, señores. Eso es terrible. Gualey no tiene una cancha. Hay barrios que los muchachos no encuentran que hacer deporte. Va de la mano con la educación, con el entretenimiento sano. Los clubes. No hay nada, los clubes. No. Entonces, yo Siga pienso que diciendo, ahí, ¿qué más? pienso que en la formación técnico profesional, el tema del deporte, hay que hacer énfasis en eso. Hay que ayudar en eso porque verdaderamente, miren, muy difícil Y la que un seguridad joven de su salga barrio. de que a robar porque seguridad. tiene La hambre. Eso es seguridad. vicio. La seguridad de esos Háblenos barrios, de la Carlos. seguridad de los barrios. De esos barrios. Bueno, mira, Ahí es que está la candela. Eso es fogón. sí, pero la Zona seguridad, Apache, la después seguridad la ha mejorado Cela, mucho. La seguridad ha mejorado ¿A mucho. dónde? ¿Por qué? Por lo menos en los barrios donde yo vivo y hago política ha mejorado significativamente. Esa placa suya la respetan ahí. No, yo no uso placa. Yo no la, El no la vehículo tengo. suyo lo nunca conoce. nunca la he tenido. Ahora, no sé si ustedes saben que allá se instalaron más de 11,000 lámparas. Esos barrios están totalmente Eso es iluminados. importante. Eso Esos tiene un barrios están efecto totalmente extraordinario en la iluminados. seguridad. Sí. Allá se ha dotado a la policía, incluso se dividió. Aquí hay lo que se llama el Z45, que es el general jefe de todo el Distrito Nacional, pero en la circunscripción 3 se dividió en C7 y C2. El C7 es de la 17 de este lado, que comprende Villas Agrícolas, Capotillo, Mejoramiento social. Luperón, Para arriba. Gualey, Sí. Las Cañitas, Simón Sí, sí, Bolívar, 24 de abril. Y del otro lado, Ese que es el hombre tiene C2. un conocimiento. Entonces el C2, Ese era lo único bueno que le quedaba al PLD. que está dividido, el C2, entonces está Villa dividido María, entre Villa María, Mejoramiento Social, La el centro de Villa, la Febrero, Villa. Guachupita, y eso es una vigilancia constante. Carlos, Ahora, que yo le pido a la policía Guadule. que no maltraten a las personas humildes, con Importante. los motorcitos, porque miren qué pasa. Nosotros Importante. no estamos de acuerdo con el caos, con el desorden, pero esos son barrios que se caracterizan por su alegría. Entonces, cuando una juventud está compartiendo en el frente de su casa con una bocinita, la policía va, le quita la bocina, lo maltrata, empuja, se mete más en la bonito que casa, el diablo, violan ahí se circunscribe. todos los derechos constitucionales que tiene Pero- el pero es que ciudadano. Eso todo- no se está respetando, que señores. Que no tienen patio, porque esa Oye, subienda de me la entran, capital. empujan, Son entran a los hacinamientos, negocios son sin un hacinamientos. permiso, están La haciendo calle, el todo parque. eso. Tienen ahora mismo, semanal salen Ahí está la a banda recoger del todos los motores, 300, 400 motores, lo tiran, pero no importa que tú tengas el casco, que no te. Entonces, El Sí. seguro. la policía está para ser aliados de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres de bien. Ellos tienen, porque si van a combatir la delincuencia y no tienen a la gente buena de aliados, ¿con quién van a trabajar? Donde en los barrios tú tienes que tener aliados porque la gente que vive ahí es que conoce, el que sabe. Entonces, si la gente te ve a ti como una autoridad que lo que hace es que lo maltrata, tú no lo tienes de aliado. Claro. Y no va a poder hacer un buen trabajo. Eso es lo que yo Carlos, pienso. Pero las cosas han ido mejorando. ¿Cuántos hospitales hay en esa circunscripción? ¿Y cuál es la situación que tiene esos hospitales? ¿Cuál es la situación que tienen esos hospitales? ¿Cuáles son? ¿Y qué El situación estado en tienen? que están.
Bueno, mira, está el Goico, que antes era el Goico, billetero. el de los está en Villa billeteros. Consuelo. Sí, está el Mocoso Puello. El Mocoso Puello. Moscoso Puello. Y ahora la ciudad sanitaria. Sí. Y el de la Eh, piel. El Heriberto. Sí, el dermatológico. No, el Heriberto Peter es el de el Heriberto Bugatti. pero ahí tenemos también. al lado, tenemos al lado Senadoja, de lo que es el mall. el Activo 2030. Tenemos el Senadoja, que es un hospital que tiene Semadoja, mucho sí. prestigio. Sí, Secanó, se canó, sí. que incluso es un No, hospital que tiene un reconocimiento. con eso de la que ciudad sanitaria, ahí queda resuelto se todo. abarca todo. Si nosotros Todo. ya no tenemos. Y la ese escuela problema. también. Sí, se han ido construyendo. Bueno, ya se inauguró la Atención, República de Infoté. Haití. La República de Haití se inauguró, que está en la José Fabrea. una Atención, escuela muy- Infoté, hay que llevar esos cursos. Y el ahí. ITLA, Y hay que el meterlo ITLA. ahí. Sí. Carlos, gracias por estar con nosotros, hermano. Ya ustedes ven un No, gracias a diputado ustedes. que nació Son y un vive en el hombre barrio. prudente. Y sabe manejarse. Sí, sabe Un tigre manejar. de la 3, profesor. Un tremendo manejista. ¡Vamos, Isidro!